Representante del NAU nos acompaña aquí, estamos junto a Alberto Millán. Alberto, gracias por acompañarnos. Hola Mónica, hola Daniel. A ver, lo primero, algo que decir respecto a que no esté tu compañero para la segunda vuelta, tu contrincante, más bien, más que compañero. O sea, yo creo que es muy lamentable porque la universidad necesita ahora debatir. O sea, viene una reforma a la educación superior el próximo año. Yo creo que es importante que los estudiantes conozcan los distintos proyectos que se están planteando y por eso considero muy lamentable que Ricardo no pueda estar y espero que en una próxima ocasión, cuando él haya descansado, podamos estar los dos para debatir y confrontar puntos de vista, porque creo que no es trivial quien sea FEUC el próximo año, sobre todo cuando viene una reforma a la educación superior y cuando se juegan muchas cosas el 2015. Ahora, de las votaciones que terminaron esta primera vuelta, evidentemente el NAU disminuyó su votación y hay una distancia mucho mayor que en años anteriores con respecto al gremialismo. Siendo sincero, ¿están decepcionados por los resultados más bajos obtenidos este año? O sea, claramente hay una autocrítica, yo creo que tiene que ver con que quizás no supimos transmitir de buena forma el mensaje en la primera vuelta. Pero de todas formas estamos muy felices de poder competir contra el gremialismo en segunda vuelta, porque creo que a diferencia de la primera, cuando hay 5 proyectos donde hay distintas posturas quizás parecidas respecto a distintos temas, creo que con el movimiento gremial hay diferencias en casi todos los temas que se tratan en la elección, como por ejemplo la reforma educacional, democracia universitaria, etcétera, etcétera. Ahora, si uno suma los votos de NAU con Solidaridad, que es otro movimiento más bien de derecha, son bastante más que el 50%. En ese sentido, lo lógico, desde un punto de vista matemático, sería claramente que el gremialismo ganara la elección y que ustedes la perdieran. Eso yo creo que tiene matices, porque Solidaridad creo que, o sea, tiene un espectro amplio de votación. Creo que hay personas también social cristianas más de centro que se sienten representados por ese movimiento que podrían votar por nosotros en segunda vuelta. Y también creo que hay una cosa importante que decir ahí, que es que Solidaridad en el espectro de la derecha reivindica la política, que es algo que el movimiento gremial no necesariamente ha hecho. De hecho, en sus principios de repente hay una concepción media negativa de la política. Y nosotros como NAU también estamos muy interesados en dar discusiones políticas, en cambiar cosas. Con Solidaridad hemos trabajado muchos temas como los derechos de los trabajadores de la universidad, como temas de inclusión. Y creemos que también por ahí puede haber algún apoyo o algo parecido. Alberto, dijiste hace un par de minutos, hay una autocrítica por la baja en la votación del NAU, por resultados que derechamente no son buenos para ustedes. Mi pregunta es, ¿cuál es esa autocrítica? ¿A qué atribuyen que hayan obtenido una votación que no era claramente la que ustedes esperaban? O sea, yo creo que puede que no hayamos sabido transmitir muy bien el mensaje. Algo que nosotros queríamos, por ejemplo, plantear y que vamos a seguir planteando en segunda vuelta es que frente a la discusión de reforma a la educación superior el próximo año, la universidad va a tener que tomar una decisión. Si es que quiere ser una universidad que sea parte del régimen público, que reciba más financiamiento estatal y que sea más inclusiva, o que se margine de ese régimen público. Entonces, perdón, más allá de los planteamientos que tú dices, no los comunicamos bien probablemente. ¿Tú crees que realmente hay solo un tema comunicacional de no entregar bien los mensajes? ¿No crees que hay una crítica desde el alumnado de la Universidad Católica a la gestión del NAU en estos periodos, en estos años? O sea, algo que quizás han instalado otros movimientos es que el NAU está desgastado porque lleva 6 años, pero algo también en lo que nosotros estamos muy convencidos es que los procesos que han llevado las federaciones del NAU son a largo plazo. O sea, el 2011 salimos a marchar a proponer un modelo educativo distinto y hoy día, el próximo año probablemente va a haber muchas reformas a la educación sobre la mesa y ahí yo creo que no es trivial quien sea FEUC, si queremos una FEUC en la vereda de las transformaciones que la ciudadanía ha planteado o una FEUC que siga defendiendo el lucro o el copago, o sea, disfrazado eso de la libertad para poner proyectos educativos, que en verdad yo creo que es una libertad para hacer negocios con la educación, o la libertad de algunos padres para poder elegir lo que otros no pueden elegir. Y eso nosotros creemos que es fundamental que el estudiante de la Católica, que yo estoy convencido también de que es un estudiante que quiere hacerse parte de las transformaciones que el país está viviendo, vaya a tomar una decisión prudente, que yo creo que también tiene que ver con lo que se va a decir en segunda vuelta. ¿Les afecta ser percibidos como un movimiento oficialista debido a que, por ejemplo, uno de los líderes históricos, Miguel Crispi, es actualmente asesor del Ministerio de Educación? O sea, yo creo que si es que la mayoría de la universidad piensa eso, claramente nos afectaría, pero dejar en claro y aprovechar este espacio para decir que el NAU toma todas sus decisiones de forma democrática en asambleas abiertas. De hecho, de esa forma confeccionamos el programa, de esa forma elegimos la lista y también siempre nos vamos a mover en torno a objetivos. Y nuestro objetivo es que haya una reforma a la educación, que sea una educación mucho más inclusiva, más igualitaria, sin segregación, sin desigualdades, sin estafas. Y yo creo que ahí hay concepciones completamente distintas con el movimiento gremial, que nos han venido a hablar de un cambio cuando ellos siguen hablando, defendiendo el lucro en la educación, cuando siguen defendiendo un régimen de subcontratación en los trabajadores de la universidad y cuando se siguen oponiendo ni siquiera a mayor transparencia en el proceso de elección de autoridades de la universidad como el que se está llevando a cabo con la elección del rector.
¿Ustedes están a favor de la reforma tal como le está impulsando el gobierno, de lo que sabemos hasta ahora? Evidentemente la reforma de las universidades viene después, pero de la reforma que conocemos hasta ahora, fin al lucro, fin al copago, fin a la selección con fondos públicos. ¿Ustedes están de acuerdo con el gobierno en todos esos puntos? Mira, en términos generales yo creo que era una reforma necesaria, pero algo que nosotros echamos de menos y que nos hubiera gustado que estuviera antes es el fortalecimiento de la educación pública. Y eso significa desvoucherización, significa desmunicipalización, significa fortalecer los colegios que dependen directamente del Estado, que son los que actualmente están bajo el control de los municipios, que están muy poco valorados. O sea, pero en conjunto con esa reforma, con un fortalecimiento también de la carrera docente y con el fin al lucro, copago y selección, creemos que puede haber una reforma en la educación general integral. Si tú hubieras sido parlamentario y llega el proyecto tal como llegó, ¿cómo hubieras votado el proyecto a favor o en contra y algún par de indicaciones como impedir el lucro en las ATE o como poner cárcel o al menos tipificar como delito el lucro? ¿Cómo hubieras votado primero el proyecto? O sea, en términos generales, como dije, yo creo que es una reforma positiva. O sea, ¿lo hubieras votado a favor? Hubiera votado a favor, y esto es una posición muy personal con lo que tiene que ver con las cárceles, también hubiera votado a favor. O sea, es algo que no hemos discutido como movimiento porque claramente es una cuestión de qué grado de castigo tiene que tener el lucro en la educación, pero creo que como si sociedad hemos consensuado que el lucro en la educación es una práctica repudiable. Yo creo que tiene que ser condenada de alguna u otra forma. ¿Y la posibilidad de arrendar la hubieras votado a favor o en contra? Esa es una discusión yo creo que es muy compleja porque tiene que ver con cómo logramos impedir que haya lucro en la educación. A priori me parece que es positivo. ¿Se puede determinar la elección de la segunda vuelta como una decisión de los estudiantes de la Universidad Católica entre quienes están a favor de la reforma y quienes están en contra de la reforma? ¿De la reforma del gobierno o la reforma que ha planteado el movimiento planteado el gobierno? Yo creo que es porque lo que ha planteado el gobierno es solamente final lucro, copago y selección, y todavía estamos por ver un montón de cosas. Estamos por ver cómo va a ser la acreditación a las universidades, cómo va a ser el financiamiento. Son proyectos que ya conocemos. O sea, yo creo que es algo miope poner una elección en términos de a favor o en contra de un proyecto de ley en particular. Pero, o sea, sí o sí yo creo que es una elección entre quienes están a favor de lo que ha propuesto el movimiento estudiantil y quienes están en contra. Y lo que ha propuesto el movimiento estudiantil es gratuidad, es el fortalecimiento de la educación pública, es fin al lucro y un sistema educativo mucho más igualitario. El próximo año, por lo tanto, ustedes van a estar empujando que haya educación universitaria gratuita para todos, también para los que tienen más recursos. Sí, o sea, sí. Pero obviamente hay matices con lo que pueda proponer el gobierno. Por ejemplo, en la discusión de presupuesto que se está llevando a cabo, lo que ha esbozado el Mineduc es que habría un reforzamiento al sistema de becas. Y algo que nosotros queremos es que se avance progresivamente en el financiamiento directo a las instituciones. Y cuando hablamos de las instituciones no nos referimos a cualquier institución, sino que a las que puedan cumplir ciertos criterios mínimos que le garanticen a la ciudadanía que están satisfaciendo el derecho social a la educación. Y eso es parte como de un régimen público. ¿Y no será que también parte del alumnado de la Universidad Católica está en contra de ciertas reformas que pretende hacer el gobierno porque sienten que su institución en particular se va a ver perjudicada en relación a universidades públicas, estatales, que van a recibir más recursos? ¿No será que eso también genera rechazo entre los alumnos de la Universidad Católica? Puede que genere rechazo o no, pero algo que nosotros venimos a plantear no es lo que puede plantear el gobierno, que también Eizaguirre ha sido muy ambiguo porque le ha hecho a los rectores de unas universidades algo y a los rectores de otras universidades otra cosa. La verdad es que lo que nosotros creemos es que la Universidad Católica sí puede ser una universidad realmente pública, que recibe más financiamiento estatal, incluso hasta ser gratuita, pero en conjunto con eso queremos dar una discusión sobre el rol público de la universidad completo, que es cómo la universidad está siendo mucho más inclusiva, tiene una matrícula mucho más diversa, cómo la universidad también es más democrática y también cómo la universidad ve su catolicismo no como un impedimento para tratar ciertos temas, sino como un enfoque que la lleve a dedicarse a las necesidades del país. En ese sentido, ¿cómo has visto las últimas polémicas, dos puntualmente, una judicial y otra más bien valórica, que tiene que ver con la Iglesia? Lo primero, esta información al Vaticano respecto de 3 sacerdotes, y lo segundo, el procesamiento y la sentencia en contra del padre John O'Reilly. A ver, o sea, respecto a lo primero, yo creo que esa polémica nos da pie para hablar de algo que está sucediendo en la Iglesia Católica, que también incluso se está sucediendo en el Vaticano, cuando el Papa está planteando, a través del Sínodo de la Familia, una reconceptualización de lo que sería la familia para la Iglesia Católica. Y ahí algo que nosotros queremos decir también, frente a la postura que está tomando la universidad respecto a ciertos temas, es que el catolicismo no es solamente la postura que pueda defender el gran canciller de la universidad, que es Esati, sino también un montón de otras posturas que
pues, por ejemplo, la que tiene la Vicaría para la Educación, que dice que los colegios católicos no deberían seleccionar, o también la que tiene el padre Berríos, Puga y Aldunate, o también la que tiene el ex gran canciller de la universidad, que en paz descanse, el cardenal Raúl Silva Enríquez, que tenía una postura también distinta, por ejemplo, frente a métodos anticonceptivos. O sea, ¿te sientes más cercano a Puga, Aldunate y Berríos que al gran canciller Esati? Yo en lo personal sí, pero no espero que la Universidad Católica tome una posición distinta a la que está tomando, o sea, contraria a la que toma Esati, sino que se abra al debate, porque también hay que entender que una universidad es un espacio para debatir ideas donde ninguna postura tiene que ser inhibida y no donde se vengan a imponer ciertas verdades. ¿Cómo se debería elegir al rector de la Universidad Católica? Nosotros creemos que con participación de toda la comunidad, ojalá una participación vinculante, y algo que hemos criticado también es al comité de búsqueda que está funcionando actualmente, que es una organización muy poco transparente, que se junta con quienes ellos quieren, toman y dejan lo que ellos quieren, y ahí tenemos una diferencia clara con el movimiento gremial, porque nosotros le entregamos una carta al comité de búsqueda donde ni siquiera exigíamos mayor democratización del proceso, solamente exigíamos transparencia, y el movimiento gremial se negó a firmar esa carta. Entonces ahí yo creo que hay otra diferencia más que a los estudiantes de la Universidad Católica les puede servir para decidir qué proyecto de universidad y qué proyecto de país quieren reflejado en una FEUC 2015. Alberto Millán, candidato de la Nueva Acción Universitaria en la segunda vuelta. Gracias por haber estado hoy con nosotros en CNN Chile. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches. Chao. Hacemos una pausa y regresamos.